lectura se encuentra en 1 de Corintios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la lectura de la palabra de Dios. 1 de Corintios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. La historia es la ciencia que tiene como objeto el estudio de los sucesos del pasado, principalmente pues los sucesos que ocurren en la humanidad. Trata de estudiar y de narrar de forma cronológica los acontecimientos del pasado. Los historiadores, que son los encargados de estudiar y de narrar la historia, han dividido siempre la historia en distintos periodos para facilitar el estudio de la historia y también la enseñanza de esa historia. Aunque existen diferentes divisiones atendiendo a diferentes consideraciones según se quiera estudiar unos elementos u otros, generalmente se considera que la historia surge a partir de los primeros escritos que se encuentran y que estos escritos pues describen las costumbres de las sociedades de la época en la que se escribieron. Creo que todos en el colegio pues hemos aprendido diferentes periodos de la historia y por generalizarlos podríamos dividirlos en la prehistoria, que sería ese tiempo anterior a los primeros escritos. Después pues podríamos hablar de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y por último la edad contemporánea. Y hay distintos sucesos importantes que marcan los cambios de un periodo a otro. También estos periodos, para ser estudiados en profundidad, pues se subdividen a su vez en otros subperiodos que permiten una mayor precisión en el estudio. Y se preguntarán ahora pues a qué viene todo este rollo de la historia y los periodos y los escritos. Yo hoy les voy a plantear una división más general en la historia de la humanidad para hablarles del tema que hoy nos incumbe: el pecado y el perdón. Y esta propuesta que les voy a hacer pues podría dividir la historia de la humanidad en tres partes. Y para hacer esa división pues necesitaríamos dos acontecimientos importantes que dividiesen esa historia en tres partes. El primero sería el pecado del hombre. Todos pues sabemos a través de la Biblia cómo el hombre pecó y hubo un cambio en la historia de la humanidad. Y el segundo punto que les propongo es la muerte de Cristo en la cruz. El primer acontecimiento define la realidad de la situación del ser humano. El hombre desde que peca está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos son todos los seres humanos. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra la única solución al problema principal de la humanidad.
el problema de que los pecadores son culpables delante del Dios Santo. Y Dios justamente aplicó la condena prometida, que es pasar la eternidad en el infierno. A veces uno se pone a pensar cómo podría ser el infierno. Si recordamos alguna enfermedad que hayamos podido pasar, un dolor de muela, es algo terrible, intenso, o un dolor persistente de cabeza, un dolor abdominal o de riñones, o cuando tenemos fiebre. Quizá también podamos recordar algún momento de angustia mental, con miedo, inseguridad, intranquilidad, sin saber qué podría pasar en un momento determinado. ¿Se imaginan todos estos dolores juntos? Yo creo que no somos capaces de imaginarlo. Además, cuando estamos enfermos y conseguimos dormir y parece que al día siguiente hemos descansado y se ha pasado esa enfermedad o ese dolor, nos hemos sentido aliviados. El infierno es un lugar en el que se sufre todo eso, más aquellas cosas que somos incapaces de imaginar, pero que no se duerme para recuperarse al día siguiente. Es un castigo eterno. Somos incapaces de imaginarlo. Como decíamos, la palabra ofrece una solución al pecado del hombre, y es el perdón. Como apunta John MacArthur, Dios no envía a la gente al infierno a causa del pecado, sino debido al pecado no perdonado. No es la bondad personal del hombre ni los actos del individuo lo que permite el perdón que necesitamos por parte de Dios. Y es en el segundo acontecimiento que les proponía, en la crucifixión de Cristo, donde se hace manifiesto y real el perdón del pecado. Dios ofrece su perdón incondicional a todo aquel que en Él cree. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios de la Biblia no es ese Dios vengativo y cruel que algunos que han leído superficialmente las Escrituras nos quieren hacer creer. En Nehemías 9:17 la palabra nos dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El pasaje que hoy vamos a compartir nos habla del perdón. Y vamos a leer este pasaje. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener esta lectura, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico:
¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí la palabra de Dios. En esta asombrosa historia, Marcos nos muestra la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Marcos nos narra un episodio que se refleja también en los evangelios de Mateo y Lucas. Y esto también nos muestra la importancia de este suceso que aquí se cuenta. En este evento podemos ver cómo se relacionan los siguientes personajes entre sí. Vemos cómo hay una multitud que llena la casa en la que se encuentra Jesús. También vemos cómo aparecen estos personajes, un paralítico y sus amigos. También vemos a Jesús participando de esta escena. Y también pues fijamos nuestra atención en los escribas. Los primeros, la multitud, se habían reunido en la casa en la que se encontraba Jesús. Después de no poder entrar Jesús en las ciudades y tener que apartarse a lugares desiertos, como podemos leer en los versículos anteriores, el final del capítulo 1. Debido a esa fama que fue adquiriendo Jesús, pues finalmente Jesús había regresado a Capernaum y aunque pudo regresar a esa casa, pues vemos que fue literalmente invadida por la multitud. Es probable que esa casa fuese la casa de Pedro y Andrés, aunque no es seguro. El texto no lo especifica. Pero esta vez Jesús sí pudo predicarle la palabra y lo vemos en el texto. La mayoría de las personas que allí se agolpaban seguían siendo personas atraídas por los milagros de Jesús. Quizá por lo que otros les habían dicho de las maravillas que obraba el de Nazaret. O quizá porque habían visto a alguna persona que se hubiese sido sanada físicamente y ellos hubiesen podido comprobar ese milagro. A pesar de eso, Jesús tenía claro que él debía predicar la palabra, que era la palabra de Dios, la que el Padre utilizaría para salvar a aquellos que habrían de ser salvos. Es también la labor del creyente, la de predicar la palabra, sin entrar a valorar la intención con la que las personas se acercan a ella, puesto que aquellos que Dios ha escogido desde antes de la formación del mundo serán por esta palabra transformados. Que será Dios el que transforme a estas personas a través de la escucha de su palabra. Una multitud muy variopinta, formada por curiosos, por interesados, por personas quizá que en un futuro siguieran a Jesús. Y también vemos a este grupo de escribas. Los escribas de aquella época eran principalmente fariseos, este grupo religioso judío que se había dedicado a mantener al pueblo en estricto cumplimiento de la ley de Moisés, pero también que habían sujetado a este pueblo judío a una serie de normas que ellos mismos habían establecido según su interpretación de la ley y que determinaba la forma correcta de vivir delante de Dios, según ellos. Habían creado una especie de manual del buen judío y simplemente había que seguirlo a rajatabla para estar a bien con Dios. Y es verdad que ahora, viéndolo en la distancia, podemos considerar a los fariseos como unos hipócritas, unos engañadores. Pero nosotros también corremos el peligro
de ser como esos fariseos, cuando pensamos que la Biblia es un manual de buen comportamiento, cuando pensamos que la Biblia nos dará las indicaciones para ser buenos, estamos siendo como los fariseos. Cuando creemos que la Biblia tiene los trucos para tener un matrimonio feliz y sin conflictos, cuando pensamos que la Biblia describe cómo actuar para tener nuestra vida absolutamente bajo nuestro control, estamos profundamente equivocados. El protagonista de la Biblia no eres tú, no somos nosotros. El protagonista es Dios, el protagonista es Cristo. Y siempre en este sentido recuerdo cuando Jesús se aparece a los discípulos que iban camino de Maús y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él, de Jesús. En el mundo en el que vivimos, que nos vende descubrirnos a nosotros mismos, a aprender a querernos a nosotros mismos, a descubrir lo especiales que somos cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos ofrece descubrir al Dios que no conocíamos. Conociendo al Dios Santo, sabemos de nuestra condición de pecadores. Conociendo al Dios Santo, sabemos del perdón que Él nos ofrece a través de Jesús. Estos fariseos se convirtieron en los seguidores de Cristo, pero no en seguidores en plan discípulos o fans. Se convirtieron, valga la expresión, en abogados del diablo. Con el entendimiento endurecido se dedicaron a seguir a Jesús con la única intención de desacreditarlo. La multitud que allí se encontraba en aquella casa era diversa, con intenciones diversas, con procedencias diversas, con prejuicios diversos y con intenciones diversas para con Jesús. De repente, la historia se centra en un acontecimiento que llama poderosísimamente la atención. Estamos hablando del paralítico y sus amigos. Ahora, entre toda la multitud que llenaba la casa y hacía que las puertas estuvieran bloqueadas, aparecen estos personajes. Aparece un hombre que tenía una parálisis y la parálisis era tal que necesitaba ser transportado para desplazarse. Lo tenían que llevar en una camilla. Es inevitable comparar la situación en la que este hombre paralítico se encontraba con respecto a la del leproso que veíamos en el anterior estudio que traíamos y que están descritas en el final del capítulo 1, los últimos versículos. El paralítico, a diferencia del leproso, no era expulsado de la ciudad porque su dolencia no era contagiosa. Pero no podemos olvidar el concepto que de las enfermedades tenía la sociedad judía. La enfermedad o la discapacidad eran consecuencia directa del pecado. Decían, si no pecó él, seguramente sus padres habrían pecado. Y seguramente que a este hombre lo tratarían con misericordia y limosna, pero no dejaba de ser alguien relacionado directamente con el pecado, y así lo tacharía el resto de la sociedad. Seguramente Jesús había sanado ya a muchos paralíticos, pero la palabra nos fija la atención en este caso, por todo lo que aquí sucede, sobre todo por lo que sucede más allá de la sanación física de este hombre. Y les quiero poner en situación. Imagínense a 4 personas que saben que Jesús se encuentra en la casa y deciden llevar al paralítico para que Jesús resuelva su problema. Y ya que van los 4 con la camilla, cargando con el paralítico, y al llegar a las inmediaciones de la casa, pues ven la multitud. Las puertas bloqueadas, las ventanas también, era imposible acercarse a Jesús. Y aquí ellos podrían haber dicho, bueno, lo intentamos, pero no
pudo ser. Pues no hicieron eso. Deciden llevar a este paralítico a la presencia de Jesús, sea como sea. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo podrían hacerlo? 4 seguramente se quedaron mirando a la azotea de la casa. Nos trasladamos ahora al interior de la casa en la que estaba Jesús, una casa repleta de gente y Jesús predicando. Algunos estarían escuchando con atención, otros estarían mirando el reloj, no sé si sería un reloj de arena, para ver cuándo terminaba de hablar y empezaban las sanaciones. Alguno habría que quizá, yendo a buscar su sanación, se encontró con la palabra. Algunos irían a aprovechar que se reunían las multitudes para tratar de dejar a Jesús en ridículo. Es posible que nosotros vengamos aquí también con distintas motivaciones. Algunos vendrán arrastrados por alguien, algunos vendrán porque tienen que cumplir con el culto de la semana. Otros vendrán con el deseo de escuchar de la palabra de Dios. Otros vendrán pensando que asistiendo mantendrán el favor de Dios. Algunos vendrán por sus obligaciones con la iglesia. Jesús estaba predicando la palabra. Él sabía que la palabra sería el instrumento que utilizaría el Padre para rescatar a aquellos que Él iba a rescatar del pecado. No venimos aquí a escuchar predicaciones bonitas. No venimos a escuchar buenas predicaciones. La palabra nos va a confrontar con nuestra realidad. La palabra nos va a revelar a un Dios santo del que dependemos absolutamente. La palabra nos va a mostrar que como seres humanos lo que nos merecemos es la muerte eterna. Y esta realidad rompe nuestra lista de merecimientos. Muchas veces se oye, nos oímos diciéndonos, me merezco estas vacaciones, me merezco una persona que me quiera y que esté pendiente de mis necesidades, me merezco este coche, me merezco una vida tranquila y en paz, me merezco tal puesto, me merezco el respeto de mis hermanos en la iglesia. Y somos merecedores de una cosa, solamente, de la muerte eterna. Regresamos a aquella habitación, Jesús predicando, la casa repleta y de repente el techo que comienza a abrirse, el techo de la casa. Y la gente se estaría preguntando, ¿y esto qué es? Y aparece allí un hombre en un lecho que lo descuelgan desde el techo y lo ponen delante de Jesús. Y es en ese momento en el que sucede el hecho más milagroso, más impactante y más extraño de esta historia. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Siempre he considerado que Jesús ha sido la única persona en el mundo que no ha sido ni racista ni clasista, alguien que no tuvo prejuicios con nadie. Y es cierto, Jesús es Dios. Jesús conocía a las personas, Jesús conocía el corazón de las personas. Y lo cierto es que Jesús en cada ser humano veía un pecador. Jesús veía pecadores. Si hay una cosa que iguala a todos los seres humanos, una cosa de verdad que iguala a todos los seres humanos, es el pecado. Todos somos pecadores. Por eso insistimos en que la necesidad mayor del ser humano no es tener salud, dinero y amor. La necesidad mayor del ser humano es ser perdonado por Dios del pecado. Aquí Jesús pone de manifiesto esa realidad. En un primer gesto Jesús nos sana al paralítico de su parálisis. Lo primero que soluciona Jesús es su necesidad más importante. Y hemos de reconocer que nos impacta el comportamiento de Jesús. Es un paralítico. ¿Cuál sería la primera reacción? ¿Qué haríamos nosotros?
Seguramente, pues nuestro pensamiento sería que la necesidad del paralítico sería que pudiese volver a moverse, que le resuelva ese problema que le impide tener una vida normal. Y ese comportamiento de Jesús nos extraña porque también nosotros vemos la situación desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista del paralítico. No sabemos si era paralítico de nacimiento o bien quedó paralítico en el transcurso de su vida. El caso es que esta persona habría estado escuchando día tras día tras día que estaba así porque era pecador, porque arrastraba el pecado de sus padres. Estaría día tras día continuamente sometido a la presión de una sociedad que le decía que Dios no quería saber nada de él. Es más, seguramente él también estaría convencido de lo mismo, que estaba completamente destituido de la presencia de Dios. ¿Se imaginan ahora escuchar tus pecados que son perdonados? Creo que el paralítico y sus amigos así lo entendieron. Ellos no reaccionaron protestando o pidiendo la sanación física. El texto nos dice al ver la fe de ellos, y esto nos indica que ellos no solamente creían en la capacidad sanadora de Jesús, ese perdón de pecados que Cristo concede, indica una fe genuina, tanto del paralítico como de sus amigos. Ese paralítico se veía a sí mismo como un verdadero pecador. Y Jesús no lo perdona por la insistencia de sus amigos, no lo perdona por no rendirse al encontrar las puertas bloqueadas, no lo perdona por la bondad de sus amigos, ni por la astucia o el tesón con el que desmontaron el techo. No lo perdona por el esfuerzo de descolgarlo. Jesús lo perdona por la fe. El paralítico se veía como un pecador culpable. El paralítico se veía primeramente como un paralítico espiritual que necesitaba del perdón de Dios. Como el publicano en la parábola de Lucas 18, que arrodillado decía a Dios, Dios se propicia a mí, pecador. Este paralítico regresó a su casa justificado. Recibió perdón a través de la fe en Cristo. Y esto mismo es válido para todo pecador que cree. La salvación se recibe por gracia, por medio de la fe en Cristo. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así, de esta manera, es como nos marchamos a casa cuando comprendemos que somos pecadores. Nos mostramos arrepentidos ante Dios y habiendo creído que solo en Cristo Jesús podemos ser salvos. Nos marchamos justificados. No se resuelven nuestros problemas económicos, sentimentales, médicos, relacionales, emocionales. Se resuelve nuestro problema de la eternidad. Eso no lo entendían los escribas que estaban allí sentados. Pero no lo dijeron en alta voz, sino que lo pensaban para ellos mismos. Y el razonamiento que hicieron quizás no lo quisieron hacer en voz alta, por si acaso el resto del pueblo no se había planteado ese razonamiento. Ese razonamiento era, solamente Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Si éste perdona pecados, entonces es posible que sea Dios. Pues los escribas no le iban a masticar a la gente este razonamiento, se lo guardaron para ellos y concluyeron que si este Jesús de Nazaret se atribuía a sí mismo el título de Dios,
estaba blasfemando. Pero es en ese momento cuando Jesús manifiesta esa omnisciencia de Dios, conociendo los pensamientos de estos escribas. De igual manera que Jesús fue capaz de saber que lo que movió a los 4 amigos y al paralítico fue la fe de ellos. En este caso conocía los pensamientos de estos conocedores de la ley y expone la realidad de quién es Jesús con la pregunta del versículo 9. Jesús pregunta en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ustedes se han hecho alguna vez esta pregunta, ¿qué es más fácil? Y se la han respondido. La respuesta más sencilla, pues que es más fácil pronunciar las palabras, tus pecados te son perdonados. Es más sencillo. Es algo que no se puede demostrar empíricamente. Son palabras dichas y cómo puedes demostrar eso físicamente. En cambio, decirle a un paralítico, levántate y anda, es fácilmente comprobable. Es decir, si anda, pues ya queda demostrado. Jesús esperó a propósito para dar sanidad al paralítico hasta después de haber mostrado su autoridad para perdonar pecados. Las enfermedades y las discapacidades son consecuencia de vivir en un mundo caído y son el indicativo de que existe un problema oculto, un problema no apreciable a simple vista, que es peor que cualquier enfermedad física. Jesús lo estaba poniendo de manifiesto y además estaba mostrando que él tenía autoridad sobre el pecado mismo. Por eso pronuncia estas palabras del versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo acusaron de blasfemo y él demostró primero que conocía los corazones de ellos, el corazón del paralítico y sus ayudadores, y después demostró su poder para que todos vieran que no era un blasfemo, para demostrar que era Dios y que tenía autoridad para perdonar pecados. Los que estaban allí reaccionaron ante tal hecho maravilloso. Quedaron absolutamente anonadados, maravillados. El paralítico primeramente obedeció a Jesús, se levantó, cogió su lecho y se fue a su casa. Y como estamos comprobando con todos los milagros de Jesús, cada vez que Jesús sanaba a alguien, pues esta persona experimentaba una sanación completa e instantánea. Esta vez no tuvo que salir por el techo como había entrado, salió por la puerta. Y en el pasaje paralelo de Lucas, en Lucas 5:25, leemos que el hombre se fue a su casa glorificando a Dios. No solo había sanado su cuerpo, sino que sus pecados habían sido perdonados. El resto de los allí presentes se asombraron, ciertamente maravillados por el acontecimiento. Los que allí estaban reconocían que el poder de Dios se había manifestado en aquel momento y por ello glorificaban el nombre de Dios. Pero la mayoría de los espectadores no eran conscientes del significado de dicho milagro. En el pasaje paralelo de Mateo podemos leer que dice la palabra, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y esto fue una realidad en la vida de Cristo. Muchos vieron sus obras sobrenaturales, pero se negaban a aceptar su divinidad. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían
en Él. Es triste ser espectadores de la obra de Cristo, de escuchar acerca de sus milagros, de escuchar todas estas narraciones que hablan de su deidad, que nos muestran que Él era el Mesías prometido para reconciliar al hombre con Dios, y verlo solamente como un hombre bueno, como un sanador, como un hombre especial o un modelo de comportamiento o un mártir que fue asesinado injustamente. Si te quedas en la superficialidad, te estás perdiendo al verdadero Jesús. Jesús no es aquel que tú piensas que es, Jesús es aquel que la palabra nos dice que es. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es Jesús. Tito 2:13, donde Pablo concluía diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O segunda de Pedro 1:1, donde Pedro comenzaba diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto es lo que dice la Biblia de Jesús, no lo que nosotros nos imaginamos. Se respondieron a la pregunta que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Los escribas allí presentes, aquellos que no conocían las escrituras superficiales, o que conocían las escrituras de forma superficial, por repetirlas y escribirlas, sabían perfectamente que solo Dios puede perdonar pecados, pero eran cojos en el conocimiento de la justicia de Dios. A pesar de años y años de sacrificios realizados por los sacerdotes judíos, no habían comprendido que el perdón necesario como consecuencia del pecado del hombre tenía un costo. Tus pecados te son perdonados, que para los hombres son solo unas palabras. Para Jesús iba a tener un costo más alto de lo que somos capaces de imaginarnos. Ese perdón del paralítico lo cargó Jesús en aquella cruz. Nuestros pecados fueron puestos encima de Jesús en aquella cruz y por eso Dios nos perdona. Porque junto con su misericordia, junto con su amor y junto con su gracia, también se manifiesta su justicia. Sin la muerte de Jesús en la cruz, ni ese paralítico, ni ninguno de nosotros habríamos sido reconciliados con Dios, ni Abraham, ni Moisés, ni José, ni Noé, ni el rey David, ni Pablo, ni Pedro. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos hemos sido paralíticos espirituales, seres incapaces de acudir a Dios porque el pecado nos cegaba, nos impedía acercarnos a Él, nos impedía ver quién era Él. De alguna forma, Dios nos acercó a Él, generalmente a través de otra persona que, conociendo a Jesús, que habiendo sido liberado de la discapacidad del pecado, no pudo evitar llevarnos a escuchar su palabra. Quizás recibiste un folleto que alguien confeccionó para que pudieras entrar en contacto con la palabra de Dios. El hecho es que has podido oír la palabra de Dios, la que abre tus ojos a la realidad, la que te permite conocer al Dios Santo, la que te muestra el plan de salvación que solo Dios puede llevar a cabo, la que te muestra, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Hoy es el día de salvación. ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que vivió una vida perfecta y fue el sacrificio perfecto por los redimidos? ¿Crees que llevó en la cruz los pecados de los redimidos y por eso nos reconcilió con Dios? ¿Crees que resucitó y ahora vive? Pídele a Dios que te conceda el regalo de la fe para vencer esa racionalidad humana que te impide ver la realidad divina. Él te dará, junto con esa fe, el perdón que restablece nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Para los hermanos que ya conocéis esta verdad, para los hermanos que os conmovéis más con el perdón de pecados que con la sanación física, porque sabéis las consecuencias del perdón. Cuando vuelvan a casa esta tarde, si pueden tomarse un ratito, vuelvan a leer este pasaje 2 o 3 veces más. Y reparen también en los 4 que no se rindieron ante la imposibilidad de entrar por la puerta, que cargaron con el paralítico y emplearon todo su empeño en presentarlo delante de Jesús. De ellos también vio Jesús su fe, no su fuerza de voluntad, su empeño, su bondad. La fe de ellos los movió a hacer lo que hicieron. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la fe la que nos mueve a compartir el Evangelio y a esperar en el Señor los frutos. Es la fe la que nos da el convencimiento de que, habiendo sido paralíticos espirituales, pecadores, ahora hacemos nuestras las palabras: tus pecados te son perdonados. Oremos. Dios Todopoderoso, Señor, tú eres el único digno de recibir toda la adoración y la alabanza. Tú eres el único perfectamente santo y nos sorprendes una y otra vez con tu Evangelio, con la venida de tu Hijo Jesús a esta tierra para reconciliarnos por medio de la cruz contigo. En la cruz tu gracia y tu justicia se hicieron una, y esto aumenta nuestra admiración porque tú, Señor, que ves más allá de las apariencias, tú que ves más allá de la enfermedad externa y nos muestras la enfermedad terrible del pecado. Gracias, Señor. Esa enfermedad que somos incapaces de curar y que solo en Jesús encontramos la vacuna necesaria. Dios permite que tengamos presente en nuestras vidas la realidad del pecado, para recordar que todos aquellos que no manifiestan con sinceridad que tú eres Señor y Salvador, pasarán la eternidad en el infierno. No es algo para tomarnos a broma, la realidad de un mundo alejado de ti por el pecado. Deseamos, Señor, ver más y más personas a las que tú hagas conscientes de esa realidad, que vean en ti aquel que tiene la autoridad sobre el pecado. Señor, deseamos que tú incorpores más y más personas a tu iglesia, totalmente restaurados por la sangre de tu Hijo Jesús. En su nombre, amén.